¿Estás seguro de que conoces el planeta en el que vives? Mientras corremos para resolver nuestra vida, la naturaleza sigue moldeando el mundo en silencio, lejos de la mirada apresurada, pero siempre a un paso de lo extraordinario. Bienvenidos a Secretos del Planeta. Un calor seco se cierne sobre el paisaje carbonizado. Los árboles, consumidos por las llamas, crujen bajo el peso de la destrucción. En el aire, partículas incandescentes flotan como luciérnagas de un mundo en colapso. De repente, algo inusitado emerge del caos. Una columna de fuego se eleva girando sobre sí misma como si el propio infierno hubiera encontrado una forma de moverse. Este fenómeno, casi sobrenatural, se denomina Fire Whirl o remolino de fuego. Parece una escena de una película apocalíptica, pero es real, raro y extremadamente peligroso. Cuando un área se incendia intensamente, el aire caliente asciende con fuerza y velocidad, creando una especie de vacío momentáneo cerca del suelo. El aire más frío de los alrededores, al intentar llenar ese espacio, entra en movimiento espiralado. Si hay combustible en el camino, brasas, gases, vegetación, el fuego entra en ese giro y lo que antes era un incendio común se convierte en un vórtice llameante. En la mayoría de los casos, estos remolinos alcanzan una altura máxima de 60 metros y duran segundos. Pero cuando el fuego crece sin control, el remolino crece con él. En 2018, durante el trágico Carr Fire, uno de los incendios forestales más destructivos de la historia de California, uno de estos remolinos alcanzó vientos estimados en más de 230 kilómetros por hora, una fuerza equivalente a la de un tornado EF3. Los árboles fueron arrancados, las estructuras fueron destruidas, la columna de calor y humo se elevó a casi 5 kilómetros de altura, y el fuego avanzó hacia regiones que los bomberos ni siquiera imaginaban que estuvieran amenazadas. En pleno siglo XXI, el planeta sigue recordándonos que, por mucho que avancemos, todavía hay fuerzas que desafían la lógica y arden como una advertencia procedente de las entrañas de la Tierra. Ahora imagina mirar al cielo y sentir que algo va mal. Muy mal, el azul ha desaparecido y una masa oscura comienza a moverse allá arriba como si el propio cielo se hubiera vuelto del revés. Las nubes no flotan, se retuercen, se comprimen, se arrastran, como olas violentas a punto de romper. Estás ante uno de los fenómenos atmosféricos más inquietantes y enigmáticos del planeta. Las nubes asperitas. No anuncian lluvia, no traen rayos, y tal vez sea precisamente por eso por lo que parecen tan amenazadoras.
porque no obedecen las reglas. Aparecen en completo silencio y transforman el cielo en algo apocalíptico. La primera reacción de quien presencia unas peritas es siempre la misma. Esto no puede ser natural. Y de hecho, durante mucho tiempo, la ciencia ignoró su existencia. Fueron necesarios años de registros no oficiales, realizados por aficionados de todo el mundo, hasta que en 2017 la Organización Meteorológica Mundial reconoció oficialmente este nuevo tipo de nube. La primera nueva categoría añadida al Atlas Internacional en más de 60 años. Pero el misterio permanece. Nadie entiende completamente cómo o por qué se forman. Sabemos que suelen aparecer después de tormentas severas, cuando las corrientes de aire a diferentes altitudes aún están en conflicto. Pero la forma en que se organizan estas nubes, con pliegues profundos y patrones surrealistas, sigue desafiando a la ciencia. Cuando una asperita ocupa el cielo, la sensación es que algo está a punto de suceder, algo grande, como si estuviéramos observando la primera señal de que el mundo está al borde del colapso, el preludio de un apocalipsis climático aún en formación, pero inevitable. No causan destrucción, pero alteran el instinto, con ese miedo primitivo de que el orden natural pueda simplemente fallar. Y ese día, cuando el cielo se convierta en una pesadilla sobre tu cabeza, no pensarás en la ciencia. Solo mirarás hacia arriba y te preguntarás, ¿ha comenzado ya el fin? No todos los fenómenos que presenciamos son obra de la naturaleza. Hay momentos en los que el ser humano traspasa los límites y cuando eso ocurre, las consecuencias pueden surgir de forma repentina, impredecible y peligrosa. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Tierra Amarilla. En una pequeña ciudad situada en el corazón del desierto de Atacama, la tierra se abrió de repente, sin temblores, sin aviso, solo un vacío repentino, profundo y aterrador. El cráter se formó cerca de la mina Alcaparrosa, una zona que se explota desde hace décadas para la extracción de cobre. Los investigadores descubrieron que antiguas galerías subterráneas estaban parcialmente inundadas, lo que creaba una inestabilidad invisible en el subsuelo. Cuando la presión ya no pudo sostenerse, se produjo el colapso, repentino e irreversible. Ni siquiera en las grandes ciudades se está a salvo. En 2010, en la capital de Guatemala, el hormigón parecía firme, pero el subsuelo falló y el suelo se derrumbó como un depredador hambriento, devorando todo lo que encontraba a su paso. En 2013, en el suburbio de Seffner, en Florida, mientras una familia dormía, el suelo cedió sin previo aviso. La habitación se hundió, llevándose consigo la cama, los muebles y a un hombre que nunca pudo ser rescatado. Cuando llegaron los equipos de rescate, solo encontraron un profundo agujero en el lugar exacto donde estaba la habitación. La casa tuvo que ser demolida y años después el suelo volvió a abrirse, un recordatorio de que ese lugar sigue siendo inestable y peligroso.
Pero no todos los vacíos esconden terror. En la península de Yucatán, en México, este mismo proceso creó los cenotes, pozos naturales de agua cristalina, como el inmenso cenote Ic-Quil, que revelan ríos secretos y un mundo subterráneo místico que los mayas consideraban portales al más allá. En China se encuentra el sumidero más grande del planeta, que parece un portal al centro de la Tierra. El Xiaoshaitiankeng mide más de 600 metros de ancho y supera los 500 metros de profundidad. En su interior, un río subterráneo sigue erosionando las paredes calcáreas, mientras que un bosque oculto prospera en la oscuridad. Una joya geológica colosal, revelada por el colapso de antiguas cuevas. Cuando la tierra abre su boca, ya sea en un desierto chileno, en el corazón de una ciudad o bajo bosques tropicales, una verdad permanece. El mundo que pisamos todos los días puede derrumbarse sin previo aviso. ¿Y nosotros? Solo somos pasajeros tratando de ignorar el abismo que nos sigue, justo debajo de nuestros pies. ¿Te está gustando la expedición? Apoya nuestro canal con me gusta. Es un gesto sencillo y para nosotros supone una gran diferencia. Ahora, imagina que el cielo cambia de color repentinamente. Tonos anaranjados invaden el horizonte, el sol se apaga y a lo lejos una colosal muralla de polvo avanza hacia ti. Así comienza una tormenta de arena. Pocos fenómenos naturales exhiben tanta fuerza como una tormenta de arena. Estas columnas de polvo pueden extenderse a lo largo de cientos de kilómetros, desplazándose a más de 50 kilómetros por hora. Son frecuentes en regiones áridas, como el desierto del Sáhara o el suroeste de los Estados Unidos, donde transforman por completo el paisaje y la atmósfera. El proceso comienza cuando corrientes de aire frío descienden abruptamente sobre el suelo ardiente, impulsando miles de millones de partículas minúsculas hacia arriba. El resultado es inmediato. El cielo se oscurece, el aire se vuelve denso y la visibilidad desaparece. Para quienes se encuentran en el camino, no se trata solo de polvo. Es un ambiente hostil, donde el calor extremo compromete la salud y ahoga la respiración, creando un escenario tan impredecible como peligroso. En 2011, en el estado de Arizona, una de estas tormentas provocó una serie de accidentes en cadena en los que se vieron involucrados decenas de vehículos. La autopista interestatal tuvo que cerrarse durante horas. Este tipo de acontecimientos representan el lado más peligroso e impredecible del desierto en furia. Pero ninguna tormenta de arena moderna se compara con lo que ocurrió en Estados Unidos en la década de 1930. Fue el Dust Bowl, más conocido como Tormenta Negra, la mayor serie de tormentas de arena jamás registrada. Nubes negras de cientos de kilómetros avanzaban como auténticos tsunamis, ocultando el sol y sepultando ciudades enteras bajo una noche artificial. En aquellos años, bastaba una sola tormenta para convertir el mediodía en una oscuridad total.
En cuestión de minutos, las casas se veían invadidas por capas de polvo que cubrían los muebles, los alimentos, la ropa e incluso el aire que respiraban las personas. Este desastre, resultado de la brutal combinación de una sequía extrema y décadas de uso agresivo del suelo, dejó profundas cicatrices en toda una generación. El cielo se oscurece. Desde las nubes, una columna oscura y giratoria desciende hacia el mar agitado. Se trata de la impresionante tromba marina, el tornado del océano. La tromba marina es un remolino atmosférico que forma una conexión temporal entre la nube y el océano. Su embudo giratorio puede levantar agua y representar un riesgo real para quienes se encuentren cerca. Las más frecuentes son débiles y duran pocos minutos, pero las tornádicas son lo suficientemente potentes como para volcar barcos y causar daños significativos en la costa. En Brasil, en el Caribe, en el Mediterráneo, donde haya calor, humedad e inestabilidad, puede haber una de estas columnas de destrucción girando sobre las aguas. Surgen de la nada, crecen con furia y desaparecen como un fantasma, dejando atrás un mar que parece no haber entendido lo que acaba de pasar. La tromba marina es, por lo tanto, un vórtice atmosférico de corta duración, pero con fuerza suficiente para convertir un día cualquiera en un escenario caótico. A pesar de décadas de estudio, este fenómeno aún guarda secretos. Nadie sabe exactamente cuándo va a surgir, ni cómo se va a comportar. Y es precisamente esa belleza impredecible la que lo hace tan hipnótico y revelador, del lado más oscuro de la naturaleza. En el extremo norte de Australia, donde el calor abrasador consume la tierra, surge un fenómeno aéreo que rara vez es visto por los ojos humanos. Son las nubes en rollo. Esta colosal nube, que se arrastra por el cielo como una apisonadora, es una ola de aire comprimido de forma cilíndrica. Un tipo raro de corriente atmosférica que empuja la nube hacia adelante. Con casi 1000 kilómetros de extensión, es como si el cielo se derrumbara a cámara lenta. Estas inmensas formaciones son un espectáculo natural poco común, que suele aparecer a principios de la primavera, casi siempre en las primeras horas de la mañana. Algunos pilotos lo consideran un tesoro del cielo y utilizan planeadores para surfear sus corrientes de aire ascendentes, un vuelo que requiere precisión, valentía y muchos conocimientos técnicos. A pesar de los avances meteorológicos, su formación completa sigue siendo un enigma. Pero para los aborígenes de Australia se trata de la gran serpiente del tiempo de los sueños, deslizándose por los cielos como siempre lo ha hecho desde los albores del mundo. A unos 300 metros de profundidad, bajo la montaña de Naica, en México, se encuentra uno de los lugares más impresionantes jamás descubiertos, la Cueva de los Cristales. Esta caverna fue descubierta en abril de 2000,
cuando dos mineros perforaban un nuevo túnel en la mina de Naica para seguir extrayendo plomo, zinc y plata. Durante la perforación, los trabajadores rompieron una pared de roca y se dieron cuenta de que había una enorme cavidad detrás de ella. Cuando se abrió el paso, se sorprendieron por un calor extremo, superior a los 50 grados, y por una visión increíble: cristales gigantescos de selenita, algunos tan grandes como autobuses que llenaban toda la cámara. Algunos de estos cristales superan los 11 metros de longitud y pesan más de 50 toneladas. Creados a lo largo de cientos de miles de años, bajo temperaturas sofocantes y una humedad casi total, transforman el ambiente en algo que parece fuera de la realidad, un verdadero planeta escondido bajo nuestros pies. Pero no se deje engañar por su belleza. La temperatura dentro de la caverna de los cristales supera los 50 grados y la humedad casi total impide la transpiración. Sin trajes especiales con sistemas de refrigeración y suministro de aire, ningún ser humano puede permanecer allí por mucho tiempo. No en vano, los científicos la han bautizado como el infierno de cristal. Desde 2015, cuando la mina de Naica suspendió sus operaciones y desconectó el bombeo subterráneo, la cámara volvió a su estado natural. Hoy, la cueva de los cristales descansa de nuevo en absoluto silencio, escondida bajo cientos de metros de roca y sumergida por las aguas que durante milenios la mantuvieron aislada del mundo. Mientras el mundo exterior sigue en movimiento, allí abajo, los gigantes de selenita siguen creciendo lentamente, preservados por el agua caliente que los envuelve. Un recordatorio de que las profundidades de la Tierra guardan secretos mucho mayores de lo que somos capaces de imaginar. La noche cae lentamente sobre la isla de Vieques, en Puerto Rico, más precisamente en la bahía de Mosquito. A primera vista parece una cala como cualquier otra, pero basta con tocar el agua para revelar el misterio que yace bajo la superficie. Allí viven millones de dinoflagelados, organismos microscópicos que brillan cuando se agita el agua. El brillo es el resultado de una reacción química llamada bioluminiscencia. Se trata de un mecanismo de defensa en el que estos organismos emiten luz cada vez que algo los perturba. Curiosamente, la intensidad de la luz es tan fuerte que es posible ver el rastro de un pez nadando o el contorno de un kayak deslizándose por el agua. Y hay una explicación para que este brillo sea tan intenso aquí. La ensenada tiene una entrada estrecha, lo que impide el intercambio de agua y retiene grandes concentraciones de estos organismos. Una maravilla que solo se puede ver en noches oscuras y sin luna. Este brillo es delicado y precioso, requiere equilibrio ecológico y ausencia de contaminación para existir. En Puerto Rico, cuando todo parece dormir, el mar despierta, enciende su propia luz y brilla. Un recordatorio de que la naturaleza aún sabe sorprender. En el pequeño pueblo de Nazaré, en Portugal, el amanecer del invierno trae más que vientos fríos, trae una gran expectativa. Afuera, el mar comienza a agitarse. Poco a poco, lo que era una línea en el horizonte se convierte en una pared de agua creciente. En instantes se eleva, grandiosa, monumental. No hay público que pueda contener la respiración.
Cada ola que rompe es un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología, hay fuerzas que siguen siendo indomables. El secreto detrás de las gigantescas olas de Nazaré se esconde bajo el mar, el cañón submarino de Nazaré. Con más de 200 kilómetros de extensión y una profundidad que supera los 5.000 metros, esta estructura geológica actúa como un túnel amplificador de la energía oceánica. Cuando las ondulaciones generadas en el Atlántico Norte encuentran este cañón, se aceleran y se canalizan hacia la costa sin perder intensidad. Esta dinámica genera olas que superan los 30 metros de altura. Surfistas de todo el mundo se lanzan al agua contra esta fuerza descomunal por un único instante de gloria. Pero en Nazaré no hay margen para el error. Un solo resbalón y el océano te engulle sin piedad. Cuando estos valientes surfistas se hunden, quedan sepultados por toneladas de agua que pueden aplastar el cuerpo y romper los huesos. Una presión tan violenta que puede ser mortal. En esos pocos segundos, el aire desaparece de los pulmones y la sensación es que el tiempo simplemente se desvanece en la oscuridad. Aún así, estos guerreros siempre vuelven a tentar la suerte porque saben que si logran domar a esta bestia líquida, todo puede cambiar. En instantes, el anonimato se convierte en leyenda. La victoria sobre una ola así no es solo un logro, es la oportunidad de reescribir el propio destino. Es pleno día. El cielo está despejado, el sol alto, no hay tormenta a la vista. De repente, un sonido extraño surge de la nada. Este fenómeno se denomina trompetas celestiales o skyquakes. Y sí, es real. El sonido ya ha sido grabado en vídeos y escuchado por personas en diferentes partes del mundo. Zonas urbanas, áreas rurales, bosques, desiertos e incluso regiones costeras. No es un mito ni una leyenda de Internet. Lo que aún intriga a los científicos es su causa. Algunas hipótesis intentan descifrar el misterio. Hay quienes creen que el sonido proviene de ondas acústicas reflejadas por capas de la atmósfera. Otros han evaluado la posibilidad de liberaciones repentinas de gases subterráneos, como el metano, aunque esta explicación es poco frecuente y está poco documentada. Hay quienes dicen que se trata de pequeños temblores de tierra, imperceptibles para los humanos, pero capaces de generar ondas sonoras. A pesar de los intentos de explicación, ninguna teoría ha logrado abarcar todos los informes documentados. Por lo tanto, el fenómeno sigue clasificado como inexplicable, aunque reconocido. No todos los vídeos de Internet son fiables, por supuesto. Algunos pueden estar manipulados, pero eso no borra los innumerables registros legítimos que aún desafían nuestra comprensión. Una cosa es segura. De vez en cuando, la Tierra parece emitir un sonido indescifrable, como para recordarnos que, incluso en el siglo XXI, todavía existen misterios entre el cielo y la tierra que van más allá de lo que podemos imaginar. Por encima de las tormentas más intensas, cuando los truenos sacuden el aire y el horizonte parece cubierto por nubes gigantescas, se manifiestan fenómenos casi invisibles.
escapando a la vista común, rara vez se registran. Para encontrarlos hay que observar mucho más alto, en las proximidades de la mesosfera, una región tan alta que parece pertenecer al espacio. En el instante en que un rayo extremadamente potente alcanza el suelo, desequilibra el campo eléctrico por encima de las nubes. La atmósfera superior responde con una descarga que se proyecta hacia arriba. Y lo que surge no es un rayo común, es un Red Sprite. Atraviesan el aire enrarecido como si rasgaran el cielo por la mitad. Los Red Sprites aparecen en diferentes formas, cada una más extraña que la anterior. Algunos aparecen como columnas rojas que se extienden hacia el espacio. Otros se abren en tentáculos luminosos, recordando a medusas en el cielo. También hay quienes se ramifican como raíces, descendiendo desde el brillo principal. Esta variedad revela que cada sprite es la respuesta única de la atmósfera al caos de una tormenta extrema. Durante décadas, pilotos, astrónomos e incluso residentes de zonas rurales han informado de destellos rojos sobre las tormentas. Pero nadie les creía. Lo llamaban engaño, alucinación, algo de la cabeza. Hasta que, en 1989, dos científicos de la Universidad de Minnesota captaron el fenómeno por accidente mientras probaban cámaras para estudiar los rayos. Al analizar las imágenes, encontraron algo imposible: enormes descargas rojizas que surgían por encima de las nubes, donde no debería haber rayos. Fue el comienzo de una carrera científica mundial para comprender estas criaturas eléctricas ocultas en el cielo. Los sprites rojos no son suaves mensajes de la naturaleza, son alertas, avisos visuales de que hay una energía colosal circulando entre las nubes y el espacio. Y nosotros, aquí abajo, solo somos espectadores, demasiado pequeños para comprender toda la furia que se mueve por encima de nuestras cabezas. La tormenta estalla sin previo aviso. En el horizonte, los relámpagos rasgan el cielo como cicatrices de luz. En medio de la oscuridad surge una esfera luminosa. Flota en el aire, desafiando la gravedad, como si la propia electricidad hubiera cobrado forma. Gira lentamente y brilla, y lo más interesante es que se mueve como si tuviera vida propia, esquivando obstáculos, entrando por ventanas e incluso atravesando pasillos. Se trata del rayo bola, uno de los fenómenos naturales más raros y misteriosos jamás registrados. Hay relatos de este fenómeno en todas partes del mundo desde hace siglos. En 1638, en Inglaterra, una esfera llameante irrumpió en una iglesia durante una misa, dejando muertos, heridos y un rastro de misterio. Los fieles decían que era un presagio. Los científicos hasta hoy no saben exactamente qué sucedió. Estudios modernos intentan desentrañar el fenómeno. En 2014, investigadores chinos lo grabaron por casualidad. Un rayo cayó al suelo y segundos después apareció una esfera incandescente que flotó durante unos segundos. El análisis espectral reveló elementos como silicio, hierro y calcio. ¿La teoría? El impacto del rayo vaporiza el suelo y estos vapores ionizados forman un plasma brillante, el llamado rayo bola. Pero eso no lo explica todo.
Hay informes que describen esta esfera atravesando paredes o ventanas cerradas sin dejar ninguna marca. En otros, simplemente se desintegra en el aire, a veces con un chasquido seco, otras en completo silencio. En el laboratorio ya se han podido crear esferas luminosas similares, pero que solo duran unos segundos y no reproducen todos los comportamientos observados en la naturaleza. Lo que sabemos es poco. Lo que no sabemos es casi todo. Mientras la tormenta continúa su espectáculo en el cielo, aparece el rayo esférico, como un visitante inesperado procedente de lo desconocido. Un recordatorio luminoso de que la naturaleza aún guarda secretos que desafían nuestra ciencia y nuestro coraje. Si este documental te ha emocionado de alguna manera, te ha despertado emociones, reflexiones o una nueva mirada sobre el planeta, considera dejar un me gusta. Te agradecemos enormemente por verlo y esperamos verte en el próximo video. Gracias y buen viaje.